Buenas. En este momento venimos con otro problemita de Olimpiada de Matemáticas, específicamente la categoría B, el cual dice que un número natural, el 135, tiene 3 dígitos. ¿Cuál es el resultado de sumar los dígitos de sus 3 factores? O sea, en otras palabras, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Debo de conseguir los 3 factores del 135, 3 números, que multiplicado esos 3 números me dan 135. Luego que ya yo tengo esos 3 números que multiplicado dan 135, debo de realizar esa suma. Ahora, esos 3 factores son 3 números únicos, no son repetibles. No existen más de 3 números que no sean eso, que multiplicado te dan 135. Entonces, sin más, pues avanzamos. Para poder darle solución a este problema, siempre que estamos hablando de factores y siempre que tenemos un número, el cual se obtiene por medio de factores, siempre que hablamos de factores estamos hablando de multiplicación, debemos de realizar una descomposición en factores primos. Por tanto, vamos a descomponer el número 135 en sus factores primos, lo cual me va a dar los factores que multiplicado dan 135. Agarramos 135. Podemos decir que 135, como termina en 5, se divide entre 5. Pero también puedo decir lo siguiente. Si sumo el 1, el 3 y el 5, la suma de ellos me da 9. Siempre que usted sume los números de un número y le da 9 o le da 6 o le da 3, un múltiplo de 3, eso quiere decir que el número en cuestión también se divide entre 3. En este caso, como la suma de los 3 números del 135 me da 9, eso quiere decir que el 135 se divide entre 3. Entonces, colocamos un 3, realizamos una división 135 entre 3. Eso me va a dar una división exacta. Siempre que hagamos esto, nos va a dar una división exacta. Entonces, tenemos 135, vamos a enfocarnos en el 13. Al 13 le vamos a quitar un 1. Ese 1 se lo vamos a colocar al lado al 5 para que se forme un 15. Por tanto, al yo quitarle un 1 al 13, se forma un 12. Por tanto, 12 dividido entre 3 me da 4. Coloco el 4. El 1 que usted le quitó al 13, se le colocó al ladito al 5, se forma un 15. Entonces dice 15 dividido entre 3, eso me da 5, coloco el 5 y ya tenemos la división exacta, o sea que 135 dividido entre 3 le da exactamente 45. Volvemos a lo mismo, la suma de ellos me da 9, por tanto ese número también se divide entre 3, coloco el 3 y digo lo siguiente, me enfoco en el 4, 4 dividido entre 3, no se puede, quítale un 1 al 4 y me va a quedar ahí un 3. 3 entre 3 me da 1. Volvemos de nuevo. El 1 que usted le quitó al 4 se le coloca al lado al 5 y se forma un 15. 15 dividido entre 3 me da 5. Por tanto ya tenemos ahí. Vamos al segundo paso. Termina en 5. Se divide entre 5. Pero también si lo sumo me da 6. Eso quiere decir que también se divide entre 3. Coloco un 3. 15 dividido entre 3 me da 5. Coloco el 5. Entonces ahora hacemos lo siguiente. 5 entre 5 me da 1. Y ya hemos realizado la descomposición del 135. Eso quiere decir, el 5 está una sola vez. 5 elevado a la 1. El 3 está 3 veces. 3 elevado a la 3. Y nos quedaría de la manera siguiente. 3 elevado a la 3 por 5. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito 3 factores, pero así como yo lo estoy viendo, tengo un factor que es el 3 elevado a la 3 y tengo el otro factor que sería el 5. Tengo 2 factores, pero yo quiero otro factor para que sean 3 factores. Acuérdense que el problema me está pidiendo que 3 factores. Esos son los factores que multiplicados dan 135, pero así como yo lo tengo, ahí hay 2 factores solamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tenga en cuenta que el 3 está 3 veces. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente.
yo me voy a quedar con 3 elevado a la 2 y el otro 3 se va a quedar apártico ahí. Entonces me va a quedar de la manera acá. Ese 3 que está como exponente, le quito un 1. Al quitarle un 1, se queda un 3 aquí al ladito. Entonces tenemos 3 elevado a la 2 multiplicado por 3 multiplicado por 5. Esos son los 3 factores que me dan 135. Vamos a expresar esto de una manera sencilla. 3 elevado a la 2 me da 9, entonces sería 9 por 3 por 5. Lo tenemos aquí. Estos son los factores. Primer factor es el 3. Segundo factor es el 5. Y el tercer factor fue el que se consiguió multiplicando 3 por 3, que me da 9. Esos 3 factores los debo de sumar, porque la suma de esos 3 factores sería la solución que me da 117. Por tanto, esa sería la solución de este pequeño problema. El resultado de sumar los 3 factores del 135 me da 17. Lo cual hemos dado solución a este pequeño problemita. Le voy a dejar un ejercicio con relación a esta misma temática para que siga poniendo en práctica sus habilidades en matemática. No olvide, la práctica hacia el maestro. Se aprende haciendo, no mirando. Se me cuidan y bendiciones. Háblame en los comentarios cómo le está yendo, cómo le va. Chao. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete!